Bien, ya estamos en la parte 21 del Sermón del Monte. El título para hoy es ¿Juzgar o no juzgar? Y ya estamos entrando en el capítulo 7 de este Evangelio de Mateo, según San Mateo. Y vamos a leer el pasaje que nos toca hoy analizar. Mateo 7, 1 al 6 dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Todo esto el Señor se lo está diciendo a sus discípulos, a aquellos que iban a ser los futuros componentes de la iglesia. Estaba instruyendo a su gente, a aquellos que iban a llevar adelante el mensaje. Yo creo que no hay nada más profundo que los evangelios. Es más fácil entender el libro de Jonás, el libro de Isaías, el libro de los profetas, que los evangelios. Los evangelios tienen una profundidad que necesitamos hacer esto que estamos haciendo ahora, analizarlos, escudriñarlos, instruirnos en lo que Jesús quiso decir. Y este tema de juzgar o no juzgar ha sido uno de los puntos menos entendidos, lamentablemente, por los cristianos. Ha sido un tema hasta el día de hoy de debate, de discusión. Y yo creo que eso se da entre las personas o entre los cristianos que no profundizan en las Escrituras. ¿Quién de nosotros no ha escuchado esos dos dichos? Son los más conocidos entre los paganos y entre los incrédulos. No mires la paja en el ojo ajeno. Eso lo dice hasta el que no es cristiano. Son dichos muy conocidos. O no tires perlas a los cerdos. Eso la gente lo usa. Y no hace falta que sean cristianos, pueden ser de cualquier religión, y utilizan estos dichos. Es muy común que cuando alguien exhorta o disciplina o reconviene o trata de corregir a alguien, nunca va a faltar la persona que diga, pero no está juzgando. No juzguéis, porque agarra esta parte, ¿no? De no juzguéis para no ser juzgados. Y comúnmente, pero es muchísima la gente que utiliza esa frase para frenar a alguien que está corrigiendo, a alguien que está reconviniendo a alguien que está exhortando, ¿no? Ahí nomás es como que tenemos un termostato, que ahí nos salta el no juzguéis. Lo usamos como una autodefensa, ¿no? Como para que nadie nos diga nada. Entonces la gente dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dejemos que sea Dios el que juzgue. Y parece como que todo que tuviera que quedar así como en el aire, ¿no? Como que Dios juzga, como que nosotros no podemos decir nada. La pregunta que quiero hacerle a la iglesia, ¿está bien eso? ¿Es cierto esto? ¿Es verdad que nosotros no podemos corregir a nadie, que no podemos resaltar la equivocación de nadie, denunciar el pecado de nadie? ¿Es verdad que tenemos que ser así o resaltar una herejía cuando alguien está predicando y está predicando mal? ¿Está bien que nosotros no podamos juzgar y dejemos que prediquen una herejía porque Dios es el que juzga? Son preguntas que yo le hago a la iglesia y que hoy vamos a tratar de responder. ¿Eso sería juzgar? ¿A qué se refiere Jesús con no juzguéis para no ser juzgados? Necesitamos en esta mañana responder esto. Y yo quiero hacer un paralelismo entre la política y la fe, porque nos va a ayudar a entender cómo piensa el ser humano. Usted va a ver que estamos en una época donde los hombres fuertes, los hombres de convicción firme ya no son aceptados. Hoy no se acepta que la gente sea firme en sus convicciones. Hoy los hombres, los líderes, los presidentes, los pastores son acusados, si son firmes, son acusados de ser problemáticos. Se nos acusa o se acusa a los hombres de ser implacables, intolerantes. ¿Conoce esa palabra? ¿Qué intolerante? Está muy de moda. O de no ser inclusivos. No, tenés que ser más inclusivo. No podés ser tan taxativo, no podés ser tan rígido. No tenés sensibilidad. Eso es otra. No, es un insensible. Cuando alguien es rígido, cuando alguien tiene convicciones.
Es como los niños cuando le dicen a sus papás que lo está disciplinando, vos sos malo, y lloran. ¿Vieron los niños? Se ponen a llorar y le dicen al papá que es malo porque lo está disciplinando. Es exactamente lo mismo. Esto es algo que pasa en gran parte de la humanidad, en la raza humana piensa así. Por eso que quiero hacer un paralelismo entre la política y la fe, y usted seguramente se va a dar cuenta porque esto es algo que vivimos y que vive la raza humana. Entonces fíjese que si estudiamos un poco la historia de la iglesia, ha habido épocas donde se valoraba mucho a los hombres que tenían firmes convicciones, que defendían los principios bíblicos a rajatabla. Ha habido épocas donde los líderes fueron así, pero hoy ya no es así. Si usted empieza a ver cómo son las iglesias, cómo es la gente, cómo está pidiendo la gente que sea el liderazgo, usted se va a dar cuenta que la mayoría está pidiendo personas que podemos describir como un pensamiento del centro. Muy parecido a los términos que usa la política. Vio que la política usa el pensamiento de izquierda, el pensamiento del centro y el pensamiento de derecha. Eso no es algo que inventó la Argentina en estos días. Esto está hace cientos de años, desde la Revolución Francesa, que vienen estos pensamientos gestándose en la humanidad. Pensamientos de izquierda, de derecha y del centro. Hoy la gente pide algo del centro. Pide que la gente sea más moderada, que no sean tan firmes, que no tengan tantas convicciones. Eso es lo que clama y grita una raza humana que ha perdido el rumbo. Entonces la mayoría busca que los líderes sean más agradables, que no se creen dificultades por sus puntos de vista, que no tengan mensaje confrontativo. No quieren ser incomodados por un mensaje confrontador. Hoy fíjese que es lo que se pide, ser dialoguistas. Hay que ser más dialoguistas, ser más indulgentes, más protocolares, más, como se dice ahora, más políticamente correctos, que no hablen de doctrina, porque muchos predicadores incluso dicen que la doctrina divide. Entonces, como la doctrina divide, no hay que hablar de doctrina. Tenemos que buscar un mensaje que vaya por el medio, que no incomode para un lado y que no incomode para el otro. Usted tiene que discernir lo que está pasando en el mundo, porque hacia eso se está dirigiendo todo este movimiento progresista. Eso no es algo de la política. Esos son los principados que están gobernando el mundo. Eso no solamente opera en la política, eso opera en la iglesia, opera en todo ámbito académico donde usted se quiera meter. Va a ver que esto es un problema de la raza humana. Es muy difícil encontrar ahora líderes o predicadores que hablen de doctrina, como la salvación, que alguien plantee en una iglesia que si la salvación se pierde o no se pierde. No, eso no hay que tocarlo en una iglesia porque eso va a dividir las aguas. Eso va a traer conflictos. Entonces la gente ya no quiere que se predique sobre la salvación, sobre la Trinidad. No, cada uno tiene su idea de la Trinidad. No toquemos esas doctrinas. Pastor, no hable de eso, porque hay gente que se puede ofender y se puede ir. Sobre la justificación únicamente por la fe, sobre el infierno, sobre el arrepentimiento, sobre la resurrección, sobre el alcance de la expiación de Cristo. Ya no se puede hablar porque la gente se ofende. Están pidiendo líderes del centro, líderes moderados. Hoy, ¿cuál es el mensaje predominante en las iglesias? Usted vaya, navegue por la red. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar prácticamente lo que se predica en todas las iglesias del mundo. Si usted empieza a buscar, usted va a encontrar que lo que más predomina es el mensaje motivacional, el de éxito, el de prosperidad, el de sanidad física, mezclado con versículos bíblicos. ¿Quién se va a ofender contra eso? Nadie. Todos quieren prosperidad, todos quieren sanidad, todos quieren tener éxito. ¿Quién se va a enojar con ese mensaje? Qué diferente es a lo que Jesús dijo. Señores, los van a perseguir. Si ustedes predican mi evangelio, los van a aborrecer. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy actualmente, sobre todo en los ambientes de la fe. Es un tema difícil de explicar, hay que tomarse el tiempo, porque los factores que actúan para que esto sea así, mayormente es la pendulación que tiene la mente del hombre desde un extremo a otro. Fíjese cómo son los países en cuanto a la política. Pendulamos, nos vamos de la izquierda a la derecha, hasta que un día decimos, no, un poquito de centro. Cuando no funciona el centro, vamos otra vez o a la derecha o a la izquierda. Así pendula la mente del ser humano. ¿Y por qué pasa esa pendulación? Por las experiencias traumáticas. Porque cuando fíjate, vamos a poner el ejemplo de Argentina.
Argentina, después de que tuvo varios gobiernos militares, sangrientos, despóticos, ¿qué hizo? Se volcó hacia el otro extremo, a gobiernos débiles de izquierda, supuestamente sensibles a la población, que sean más inclusivos, donde todo parece estar permitido, con doctrinas garantistas, donde ni siquiera se castigaba al delito, ¿no? ¿Se acuerda la famosa puerta giratoria, donde los delincuentes entraban y salían? Porque hay que irse al otro extremo. Antes te mataban, te torturaban, ahora nadie paga el delito. Fíjese, eso es un pensamiento humano. Así se va pendulando. Eso es para que usted pueda ver, esto no es política, esto es la vida. Que entendamos cómo funciona el ser humano. Somos de mente pendular. Entonces el resultado fue que después de un extremo el otro se termina pidiendo una idea de término medio, una idea del centro. Eso está pasando en la iglesia también. Este es un pensamiento que ha penetrado en la iglesia y muchos buscan ser un cristiano de centro. No muy pecador, claro, no voy a andar haciendo grandes líos y grandes pecados groseros, pero tampoco quiero ser muy recto y muy santo. Es como que buscamos algo en el medio, que no vaya a molestar a nadie. Un término medio que haga sentir cómodos a todos para que nadie se vaya de la iglesia. Y el mensaje del liderazgo comienza a ser negociado y vamos formando iglesias del centro. Entonces la mente del hombre caído es así. A ver, quiero reafirmar esto que acabo de decir. La mente del hombre caído piensa así. Esa no es la mente de Cristo. Esa es la mente humana. Usted acuérdese que nosotros tenemos la mente humana con la que venimos a esta tierra, pero dice que cuando creemos en Cristo, venimos a Él, se nos da la mente de Cristo para que podamos pensar como Cristo y para que salgamos de ese pensamiento que es pendular, que se anda debatiendo entre izquierda, centro, derecha, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, la mente del hombre caído funciona de esa manera, solamente conoce 3 posiciones y va a pendular hasta que Cristo venga a él y reciba la mente de Cristo. Tengo que decirles que nuestro Dios no es así. Dios no tiene una mente pendular, eso no es la mente de nuestro Dios. El reino de Dios no es ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro. El reino de Dios es absoluto. Tenemos que conocer de qué hablamos, qué estamos predicando. El reino de Dios es absoluto, es verdad y consiste en justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Es un reino absoluto porque proviene de un rey perfecto, de un rey que no se va a pasar, que no es de centro, que no es de izquierda, que no es laxo, que es un Dios justo. Los comunistas dicen que Jesús es comunista. Los de derecha dicen ahora, dicen que Dios es de derecha. Señores, no es así Dios. Dios es justo. Dios no piensa como el hombre. Dios es absoluto, Dios es rey, Dios es soberano y Dios es verdad. Entonces tenemos que entender que en el reino de Dios se vive por su justicia y es por medio de la fe, a forma de resumir un poco el mensaje global del Evangelio. En el reino de Dios reina la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios viene por la fe, que es lo que predicamos cada vez que usted se ha sentado en este lugar. La justicia de Dios que es por medio de la fe. Entonces el reino de Dios no es parecido a nada de lo que vemos en la tierra, ni se parece a las ideas que los hombres defienden. Tal vez por eso es que las palabras de Jesús, no juzguéis, han sido tan mal interpretadas. Recuerde que estamos en Mateo 7:1 y vamos a entender qué quiso decir Jesús con no juzguéis. Esto creo yo que son las palabras más mal entendidas, incluso por los cristianos. Pero antes de analizar los versos 1 al 5, quiero citar el verso 6, que está al final del pasaje que vamos a trabajar hoy. Mateo 7:6 dice lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Con estas palabras Jesús derriba todo concepto de inclusividad
y dé igualdad a cualquier precio. Póngase a pensar un poquito en las palabras que Jesús acaba de decir. No le den lo santo a los perros, no le echen las perlas a los cerdos porque se van a volver y te van a despedazar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Que esto es inclusivo, que somos todos iguales. No, acá dice que las perlas no son para todos, que lo santo no es para toda persona. Te está diciendo, no des lo santo a los perros, no des las perlas a los perros, no son para todos de la misma manera. Es imposible conectar este versículo que acabamos de ver con el no juzguéis. Es imposible. ¿Cómo coordinamos el 7.1 con el 7.6? No juzguéis, no digan nada de nadie, con lo que te está diciendo Jesús después. No le den las perlas a los cerdos. Tengan cuidado que no es para todo lo santo, no es para cualquier persona. Y lo mismo sucede en el versículo 15. Mire, acompáñeme, me voy a adelantar, yo sé que esto lo vamos a ver más adelante, pero Mateo 7:15, mire lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero son dentro lobos rapaces. Usted necesita, lo que quiero decirte es que necesitamos juzgar para saber quién es un falso profeta. Usted necesita tener buen juicio para saber si la perla la puedo dar o no, si lo santo lo puedo entregar a qué persona. Entonces el Señor por una parte nos está enseñando que debemos juzgar, pero es obvio, ya se cae de maduro que está mal entendido el no juzguéis. Ya lo vamos a ir trabajando más adelante. Ya está mal entendido eso, no juzguéis. Usted no puede decir nada de nadie. No es así, Jesús nunca dijo eso. Nosotros lo entendimos así, los cristianos, muchos cristianos lo entendieron así, pero eso no es lo que el Señor está tratando de decirnos. Entonces, ¿cómo nos podríamos cuidar de los falsos profetas? ¿Se imagina un falso profeta predicando? No lo juzguen, déjenlo allí. No pega el versículo 1 con el 6. Entonces, hay falsos profetas, hay perros, hay cerdos, y Jesús nos dice que tenemos que discernirlos, tenemos que ejercer el juicio y la discriminación para poder saber qué es lo que es un perro, qué es lo que es un cerdo y qué es lo que es un falso profeta. Y Pablo, el apóstol Pablo, nos vamos a apalancar con las palabras de Pablo en Tito 1:10. Mire lo que dice Pablo aquí. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso que taparle la boca. Yo no sé cómo puede coordinar esa gente que dice no juzguéis con la Biblia. O sea, desentona de la Biblia. Se está diciendo que es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Eso abunda muchísimo en el día de hoy. Gente enseñando un falso evangelio, trastornando casas enteras, iglesias enteras, familias enteras, y después nadie le dijo nada porque no había que juzgar. Iglesia, usted no puede caer en esa mentira, usted no puede caer en ese engaño, y exponiéndome yo primero delante de usted, que usted es el que tiene que juzgar lo que yo predico. Usted tiene que ver lo que yo predico, tiene que oír y tiene que juzgar lo que usted escucha cada domingo en la congregación. Mi pregunta es, ¿qué van a decir los cristianos de centro cuando leen estos pasajes? ¿Cómo coordina, cómo entra en su teología? ¿Cómo podrían obedecer los mandatos y las expectativas de sabiduría que el Señor tiene de ellos? Porque el Señor tiene expectativas de sabiduría sobre usted. Él dice, juzguen, piensen, si hay un falso profeta, tápenle la boca. No le den las perlas a los cerdos. Tienen que discernir. No pueden vivir así superficialmente, sin profundizar. Entonces, si no entendemos Mateo 7:1, nosotros no podemos vivir el reino de Dios. Y mucha gente no puede vivir el reino de Dios porque tiene ese pensamiento, no juzguéis. Y viven así, y andan por todos lados, no importa lo que se diga, ellos no juzgan, porque entendieron mal la Escritura. Mire lo que dice el apóstol Judas 1:22, este no es el que entregó al Señor, habían dos Judas. Este es no es el Iscariote, el otro, dice la Escritura. A algunos que dudan, convencedlos. A otros
salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo coordinamos el famoso no juzguéis con lo que dice toda la Biblia? Hermanos, esto es para que nosotros tengamos sabiduría. Después Santiago nos dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala, porque el Señor le va a dar sin reproche a cualquiera que pida sabiduría. Y la iglesia tiene que orar y tiene que pedir sabiduría para que no seamos engañados, para que no entre un falso evangelio, para que podamos discernir entre personas y personas, y sobre todo para que podamos cuidar nuestra comunidad de fe. Porque si esto no lo cuida solo el pastor, sí, yo sé que está la figura del pastor con las ovejitas, pero mi hermano, usted es ovejita en un sentido, pero en otro sentido usted es un militante, un militar del reino. Usted es un soldado de Jesucristo, como decía Pablo, y en ese sentido usted tiene que cuidar su congregación, su iglesia, cuidar de los lobos rapaces que se puedan meter. No, muchas veces los lobos rapaces no agarran el micrófono, están sentados en las sillas. Y usted tiene que discernir donde haya un lobo rapaz. Yo me acuerdo en la primera iglesia donde yo conocí al Señor que éramos como 120 jóvenes y llegaron 2 muchachos y todos estaban fascinados con esos 2 muchachos. Claro, después se pusieron de novios cuando las 2 chicas quedaron embarazadas y los muchachos se fueron. No hubo discernimiento, nadie pudo ver qué pasaba en ese grupo de jóvenes. ¿Qué pasó? Y no había que juzgar. ¿Cómo lo vas a juzgar? Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas en medio de las iglesias, ¿yo por qué le cuento esto? Para que usted abra sus ojos, para que nos cuidemos entre todos. Satanás es nuestro enemigo y él quiere destruirte, destruir la iglesia. No es porque vos y yo como individualmente seamos tan importantes. En realidad quiere destruirnos porque pertenecemos al cuerpo de Cristo y Satanás aborrece a Cristo. Y quiere destruir todo lo que tenga el nombre de Cristo en ellos. Entonces nos tenemos que cuidar por eso. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos una mira puesta en nosotros, que es la mira de Satanás. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que discernir. Entonces, necesitamos ser hombres y recuperar ese liderazgo tanto en las casas, en sus varones, como en las iglesias, con sus líderes, hombres fuertes de convicciones firmes. Que no seamos del centro, que no seamos ni de izquierda ni de derecha, que seamos gente del reino, gente que podamos decir que pertenecemos al reino de Dios. Hay 2 opciones: o todo lo que pide Jesús es pecado, o no juzguéis fue mal entendido, y eso es lo que vamos a tratar de definir a continuación. Vamos a ir a ver la palabra juzgar, que la traje allí desde el original griego, para que podamos entender qué quiso decir Jesús con no juzguéis. Entonces la palabra juzgar es la palabra crino. Ahora usted tiene que saber que esta palabra crino tiene varios significados, como está ahí. Dice que significa distinguir de una manera mental o judicialmente, por implicación, tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferencia, hacer justicia. Todo eso significa la palabra crino. No juzguéis, no crino, dice el Señor. Entonces aquí el significado de juzgar se le da según el contexto de toda la Escritura, ¿no? Porque es la misma palabra que se utiliza para condenar y se utiliza para juzgar. En el original es la misma palabra. Entonces, ¿cuál es el significado que le tenemos que dar a esa palabra? Según el contexto y según el conocimiento de toda la Biblia, y no por leer solamente un pasaje bíblico. Por eso es que las iglesias necesitan maestros de la palabra, porque el que es amateur, ¿qué hace? Dice ahí no jugar. Entonces, ¿qué aprende? Que no hay que jugar y entiende mal. Pero ¿qué hace un maestro que estudia la palabra en profundidad? ¿Qué hace una iglesia que estudia la palabra en profundidad? Va a saber darle el significado a esa palabra según el contexto y según haber entendido todo lo demás de la Biblia. Mire, mi hermano, no nos podemos desentender de esto, porque por esto existen las falsas doctrinas, los malos entendimientos, entender mal la Escritura. Entonces, para simplificarlo, yo no lo quiero hacer un estudio exegético, no vamos a hacer eso en esta mañana. Pero ¿qué puedo decirle en esta mañana? Que aquí el significado de juzgar es condenar, no condenéis.
Eso es lo que está queriendo decir la palabra crino en este contexto. No condenes. No está hablando de juzgar de juicio, está hablando de condenar. Entonces, es dar un veredicto juzgando la intención del corazón de una persona. Eso es condenar. Cuando alguien condena, cuando alguien da un veredicto, es diferente a juzgar. Nosotros juzgamos todo el día, todo el tiempo vivimos juzgando y está bien, tenemos que juzgar. Yo tengo que juzgar si lo que se predica está bien. Yo tengo que juzgar si el tomate que voy a comprar está maduro o está verde. Juzgamos todo el día. Lo que te está diciendo aquí Jesús es no condenen. No den una sentencia juzgando el corazón de la persona. Cuando habla de no juzguéis, te está diciendo vos no ves el corazón de la persona, así que no podés condenar a la persona porque solo Dios tiene acceso al corazón de una persona. Ahora, Jesús después nos manda a juzgar bien. Entonces la Escritura se estaría contradiciendo. Mire, vamos a Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias. No te está diciendo que no juzgues. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad, sino crino con justo juicio. Te está diciendo que juzgues, pero con justo juicio. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo se juzga con justo juicio. Usted tiene que juzgar todas las cosas. Por eso Pablo dice que el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces no podemos confundir las dos palabras. Usted tiene que saber que fuimos llamados a juzgar. Lo que no podemos hacer es juzgar el corazón de la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber juzgar según Dios nos ha delegado a nosotros. Usted y yo no podemos juzgar las intenciones del corazón. Ah, vos hiciste esto porque vos sos... No, ahí fallaste. Vos no me devolviste eso porque vos sos así, tu corazón es malo. No podemos juzgar de esa manera. Tenemos que aprender a juzgar. Se nos exhorta a no juzgar las intenciones del corazón. Acompáñeme a 1 Corintios 4:5. Otra vez. Por eso cuando leemos aquí podemos ser confundidos. Pero mire, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué va a manifestar? Las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor que no tienes que juzgar? Las intenciones del corazón. No te está diciendo que no seas sabio, que no puedas distinguir, que no tengas discernimiento, que no le tapes la boca a un hereje. No te está diciendo eso. Te está diciendo que no juzgues el corazón de una persona, ni las intenciones del corazón de una persona, porque eso lo va a sacar a luz el Señor cuando venga. Eso va a tener un tiempo de juicio. A nosotros se nos ha dado el juzgar cosas externas. Nosotros juzgamos por afuera. Tenemos que hacer una distinción de lo que yo puedo juzgar y de lo que no puedo juzgar. Y como le dije recién, esto se sabe por el contexto, porque usted tiene que hacer un estudioso de la Biblia, junta todo lo que la Biblia dice de un tema y ahí tiene una idea global. Por eso hay hombres de esta casa que yo me gozo, que ya están estudiando teología, que se están preparando para que esta casa tenga pastores entrenados y no autodidactas que, yo hablo de lo que leí en un libro. No, nosotros tenemos que estudiar. Usted tiene un pastor que está estudiando. Lamentablemente nacimos y crecimos en iglesias del centro, donde nos decían que la teología no era buena, que había que dejarse guiar por el Espíritu. Eso es todo el movimiento pentecostal que usted ve ahí, que se caen al piso, que hacen vergüenzas en las iglesias. Eso es porque no hay profundidad, porque no se conoce la palabra. Y hoy estamos en posición de poder juzgar qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque salimos del amateurismo, salimos de ser un autodidacta para ponernos a estudiar la palabra en profundidad. Lamentablemente se pierden años por causa de una sociedad cristiana que busca siempre lo del centro. Pero gloria a Dios, eso es misericordia de Dios, que hoy usted tenga pastores que estén estudiando, que todos podamos pensar porque nos hemos entrenado y no porque leímos algún artículo por allí. Eso ha sido un cáncer para la iglesia. Se han dividido iglesias, se han peleado. ¿Por qué? Porque cuando uno no profundiza y no estudia, uno entiende mal la escritura y hay pastores que dicen, no hay que juzgar. Ahí está el adúltero sentado en la iglesia, pero yo no lo puedo juzgar. Un pastor me dijo así hace muchos años. Yo le digo, mirá, ahí tenemos uno de los músicos, tiene una colección de videos pornográficos en su casa.
Sí, pero a mí Dios me perdona, yo no puedo juzgar eso. Imagínense los pastores así, pensando esas cosas. Entonces se permitía todo. Entonces nosotros estamos en la iglesia del Señor. Nosotros no estamos jugando aquí. Esto no es un club social. Esto debate vida o muerte eterna. Dice el Evangelio, cuidad mucho pues vuestras almas. Debemos cuidar nuestras almas. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué juzgar y qué no juzgar? Tenemos que ser instruidos. ¿Sabe cuándo una cosa es difícil para nosotros? Cuando la ignoramos. Todo lo que usted ignora va a ser difícil. Si usted me pregunta cómo arreglar un motor de auto, y para mí es un mundo. ¿Por qué? Porque soy ignorante. Usted pregúntele a un mecánico, dice, escucha el ruidito y dice, acá está. Y lo arregla. ¿Por qué? Porque el problema es la ignorancia. El problema no es que sea difícil. El problema es la ignorancia. ¿Sabe por qué nos va mal a veces en la familia, o en los matrimonios, o con los hijos, o en la economía, o en un montón de cosas? ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que las ignoramos. No es por otra cosa, es porque ignoramos muchas cosas. Entonces cuando uno se dedica a profundizar en el tema que sea, se va el miedo y vamos a tener la libertad de poder juzgar rectamente como nos pide el Señor. Juzguemos justamente y rectamente y como Él nos enseña que debemos juzgar. Entonces, para pasar en limpio, ¿qué podemos juzgar? Actos, la palabra, las doctrinas y el pecado de la gente. Claro que sí. Se puede juzgar el acto de la persona. ¿Qué es lo que no podemos juzgar? Las intenciones del corazón, los pensamientos y las motivaciones. Eso le pertenece a Dios. Eso lo va a juzgar el Señor. ¿Cuál es la raíz del problema? Vamos a ir un poquito a la raíz del problema. Me voy a salir como por una colectora para ver dónde empezó este problema. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuán bueno y perfecto debe ser el hombre? ¿Qué tan perfecto tiene que ser usted? ¿Se hizo esa pregunta? Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos ser tan buenos y tan perfectos como Dios. Esa es la demanda de Dios para nuestras vidas. Téngame paciencia. ¿Cómo tengo que ser? Yo tengo que ser como Dios. Usted tiene que ser como Dios. Dios quiso y desea que el hombre sea como Él. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando Dios crea al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza para que sea como su creador y pudieran tener comunión por siempre. Usted sabe la historia, el hombre pecó y distorsionó esa imagen de Dios en él. Fue por eso que Dios se tuvo que hacer hombre, pagó el castigo en la cruz por el pecado del hombre, lo salvó y le dio su Espíritu Santo para que vuelva otra vez a esa carrera de ser perfeccionado y que se pueda cumplir el plan original. Mire, le resumí toda la Biblia en 4 frases. Todo eso lo ha hecho el Señor, ¿para qué? Para que usted sea como Dios. Por eso estamos en un perfeccionamiento constante. Dice, aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. ¿Cuál es ese completamiento? El ser como Dios. Dice que estamos siendo entrenados para alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea que Dios pide de nosotros que seamos como Dios. Y estamos en ese camino, estamos en esa ruta. ¿Cuántos están corriendo esa carrera? Porque esa es la carrera. La carrera no es por otra cosa. La carrera es para ser como Dios. Por eso, ¿qué hace una buena teología? Te habla del pecado, te confronta con el pecado, nos confrontamos permanentemente con la palabra, porque lo que se espera es que seamos como Dios y no que se nos pasen 30 años en una iglesia y que nunca hayamos crecido. Porque eso pasa con las iglesias de izquierda, del centro y de derecha. Se pierde el tiempo, la gente no es transformada y no crecemos en madurez. Porque cuando el Señor te comienza a hablar claramente, hermano, necesitamos aceptar el desafío del Señor de ser como Él. Y si alguna vez todavía no has tomado la decisión, quiero notificarte, quiero comunicarte que Dios te ha llamado para que seas como Él. Recuerde esto, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Usted tiene que confiar en Dios. Para eso estamos aquí y estamos recibiendo el mensaje. Entonces el ser humano, ¿qué hace? El ser humano rechaza el sistema de Dios, que es el sistema de la justicia de Dios. ¿Qué dice Romano? Que los hombres rechazaron la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Ese fue el pecado del ser humano. Eso lo hicieron los judíos. Rechazaron el sistema de Cristo, rechazaron al Mesías
que nos quiere perfeccionar por su obra, por su espíritu, ellos rechazaron la obra de fe y ellos impusieron su sistema religioso de reglamentaciones y de leyes y establecieron su propia justicia. ¿Me sigue hasta ahí? El hombre dejó de lado las normas de Dios y estableció y decidió sus propias leyes. Leyes que él pudiera cumplir, porque ese es el problema del hombre. El hombre, cuando ve que lo que Dios pide, mire, este es nuestro peligro. Dios quiere que yo sea como Él. Si yo no entiendo el sistema de Dios, que es por su Espíritu Santo, que es por la fe, que es confiando que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, entonces yo rechazo la obra de Dios porque no creo que puedo ser como Dios y me establezco mi propio sistema de leyes. Eso hizo el judaísmo. Estableció su propio sistema de leyes rechazando al Espíritu Santo de Dios. Y tomaron la Biblia y la palabra de Dios y crearon 613 mandamientos y comenzaron a rebajar la demanda al punto que ellos se sintieran cómodos para cumplirlas. De eso trata el Sermón del Monte. Ya lo vimos en mandamientos anteriormente aquí en el Sermón del Monte, cuando se habló del adulterio, del asesinato, de la carta de repudio a las esposas, de los juramentos, de no aborrecer a tu hermano, no lo aborrezcas. Y Jesús tuvo que venir y reinterpretar la ley nuevamente y les dijo, oíste que fue dicho, pero yo les digo, ¿por qué tuvo que hacer eso Jesús? Porque los fariseos religiosos rebajaron el mandamiento para sentirse cómodos con ese mandamiento. ¿Sabe qué busca el hombre? Que su conciencia no sea incomodada. Por eso las iglesias se vuelven o de izquierda o de derecha o de centro, para que nuestras conciencias no nos molesten, para que se calme la conciencia y podamos ir a la iglesia y el día domingo y decir, ya cumplí con Dios, ahora sigo mi vida como a mí se me da la gana. Eso es lo que quiere la mayoría de los seres humanos, que no han entendido que Dios nos llamó a ser como Dios. Y que sí es posible que nosotros entremos en esa carrera de la que habla Pablo, donde vamos siendo perfeccionados cada día, hasta alcanzar esa estatura, ese varón perfecto que cuando lo veamos en gloria nos podemos presentar delante del Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo y decir, Señor, me lograste hacer perfecto por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces nos vamos a presentar y lo vamos a poder ver cara a cara, porque usted será perfecto ese día. Esa es la gloria del Evangelio. ¿Cuál es el problema de la religión? Ponemos un montón de leyes, nos sentimos cómodos, todos cumplen lo que yo puse y nos sentimos así engañados hasta un día que el Señor nos diga, no los conozco, váyanse de aquí, hacedores de maldad. Eso se lo va a decir a los fariseos y se lo puede decir a muchos cristianos que no han entendido el evangelio glorioso que estamos predicando. Cuando los hombres inventan sus propias normas de conducta en lugar de las normas de Dios, se erigen como jueces, no solo del pecado, sino de la motivación del corazón de los hombres, y se vuelven jueces de la ley y se vuelven condenatorios. Por eso toda religión es condenatoria. Por eso usted vaya a los testigos de Jehová, vaya a los mormones, usted manda una felicitación para un cumpleaños, que ellos no festejan el cumpleaños y a usted no le hablan por 3 meses. El objetivo no es que seas como Cristo, el objetivo es reventarte a través de la religión. Te destruye cientos y miles de personas heridas en iglesias de todo tipo. Entonces, mi hermano, tenemos que saber diferenciar lo que es la religión humana del evangelio de Dios. El evangelio es una cosa, el reino de Dios es una cosa y la religión es otra. Usted tiene que saber qué es lo que oye y en qué ámbito se mueve. Entonces, cuando uno crea leyes humanas para rebajarlas y que la gente se sienta cómoda, nos volvemos jueces no solamente de los corazones de la gente, sino jueces de la ley. Acompáñenme a Santiago 4:11. Santiago está hablando de esto. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, aquel que condena a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Por eso pregunta el Evangelio, ¿por qué te pones como juez? Claro, el que entendió mal el mensaje dice, no juzguéis, no digamos nada de nadie, que pase cualquier cosa, total, nosotros no podemos juzgar. No es eso lo que enseña el Evangelio. Lo que te está diciendo es, no condenes a tu hermano, no le juzgues la intención del corazón. No hay cabos sueltos en el Evangelio. Todo está explicado de cómo debemos convivir
en la vida de iglesia. Entonces el hombre religioso y legalista se ha puesto en posición de juez, ocupando el lugar de Dios. Eso hicieron los fariseos, por eso Jesús les decía, ustedes se ponen como juez. Pero cuando lo que nos rige son las normas de Dios, entonces Dios se reserva el derecho de juzgar tanto el pecado como las intenciones del corazón. Eso le pertenece a Dios. Acompáñenme a Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Quién es el que juzga? El Hijo. Jesucristo, Él es el que juzga, se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y el Hijo, ¿qué ha hecho? Ha delegado una parte de autoridad de su poder de juzgar a los asuntos de la iglesia. A la iglesia, que es su cuerpo. A usted, a mí, que estamos aquí, se nos ha dado una porción, una capacidad para que juzguemos ciertos asuntos externos de las personas, no los corazones, no las intenciones, no los pensamientos de la gente, sino el resultado de los actos que nosotros podemos cometer mientras vivimos aquí en la tierra. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Dónde estamos? Estamos cuando se le aparece a los discípulos. Se le aparece el Señor después de resucitar. Y los está enviando porque son los líderes de la iglesia que está en cierne, que está comenzando. Y le dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Acá le está dando autoridad a la iglesia, no a una persona individual. Le está dando autoridad ¿a quién? A la iglesia, a usted, a todos los que estamos aquí. Ahora vamos a tener que saber administrar esa autoridad que hemos recibido. Hermanos, estoy hablando del sistema de gobierno de la iglesia, de cómo nos debemos gobernar entre nosotros. Esto le tiene que interesar a usted porque usted forma parte de la iglesia. Y usted tiene que saber cómo es. Porque si no estamos entrenados, esto es como estar en un país y no saber en qué sistema se vive. Capaz que hay un sistema militar de facto y usted se piensa que usted puede hacer una manifestación y lo van a meter preso. Usted tiene que saber qué tipo de gobierno hay en el hábitat donde usted vive. Y yo tengo que conocer qué tipo de gobierno es el reino de Dios, cómo se gobierna el reino de Dios. ¿Qué significa esto de remitir los pecados y de retener los pecados? Es la autoridad que se le da a la iglesia como representante de Cristo en la tierra. ¿Cuántos sabían que somos los representantes de Cristo en la tierra? Que la iglesia representa a Cristo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso somos. Yo sé que nos queda grande el saco, pero créalo, porque para eso se le ha dado el Espíritu Santo, para que podamos vivir en comunidades de fe y nos podamos gobernar según el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay veces que la gente no entiende lo que es el cuerpo de Cristo. Piensa que Jesús está allá arriba y la iglesia como una cosa desconectada. No, es el cuerpo, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, estamos conectados, somos un solo ser. Somos uno con Cristo. ¿Cuántos creen eso? Así que si Él tiene autoridad, si Él es el gobierno de la iglesia, si Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo y somos gobernados por el mismo sistema. Vamos a Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Cristo. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo fue dado como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que la plenitud de Dios llena nuestras vidas. Cristo, la plenitud de Cristo está en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y es ahí, en la ignorancia, donde se meten las tinieblas y el diablo y hace estrago en los cristianos y puede destruir hasta una iglesia. Entonces el pecado es lo que distorsiona a los hombres y los hombres terminan juzgando mal. Pero se espera que seamos santos, llenos de buen juicio y que sepamos administrar los asuntos de la iglesia en nombre del Señor. Esto es tan fuerte y tan grande. Tenemos que administrar los asuntos de Cristo aquí en la tierra. Se nos ha delegado esa autoridad por el Espíritu Santo. Lamentablemente, algunas iglesias que tienen estos tipos de pensamientos, donde no exhortan a nadie, no se habla de pecado, piensan que no les corresponde juzgar a nadie, que han hecho de la iglesia y de la gracia un libertinaje.
Pablo los retaba y una de las exhortaciones de Pablo: convierten la gracia en ¿qué? En libertinaje. ¿Sabe lo que es una iglesia libertina? Donde la gente peca, hace lo que quiere y nadie les dice nada. Adulteran, roban, mienten, estafan y están sentados en las sillas de las iglesias. Y nadie les dice nada, y nadie los disciplina, y nadie los confronta, y nadie los exhorta. Eso es una iglesia, podemos decir, de pensamiento de izquierda. Las iglesias de pensamiento de centro son iglesias que no funcionan como iglesia. Son un show. Usted puede ver hoy día que las iglesias se han transformado en un show de luces, de colores, de humo. Son indulgentes, negocian la doctrina, queriendo quedar bien con todos los hombres antes que con Dios. Prefieren caerle bien a la gente antes que a Dios. O sea, el mensaje le cae bien a la gente. Y usted se asombraría la cantidad de gente, de predicadores que prefieren quedar mal con Dios, pero bien con la gente, porque son esclavos y anhelan ser idolatrados. Y otras iglesias, que son las denominadas de derecha, como los fariseos, ellos son los que querían apedrear a todo el mundo. ¿Se acuerdan de la mujer que la encuentran en adulterio? ¿Qué querían ellos? Apedrearla. El objetivo era apedrearla. Solo condenan a la gente. Buscan el pecado en cada acción de las personas. Tal vez ustedes, alguno ha estado en alguna de este tipo de iglesias. Solamente están buscando a quién disciplinar, a quién excomulgar, a cualquiera que se salga de una de las normas. Le prohíben a las mujeres usar pantalones, maquillaje, no se puede hacer deporte, todo está prohibido. Existen iglesias así, donde todo es pecado. Esas son las iglesias de derecha, las podemos denominar, es un pensamiento, pero solo la persona de Cristo es el modelo perfecto a seguir. La mente de Cristo es la que tiene que gobernar a la iglesia, no los pensamientos humanos. Entonces esta iglesia, y yo quiero ponerme de acuerdo con usted, de que no tengamos ni pensamiento ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, sino que seamos gobernados por el pensamiento y la mente de Cristo. Y para eso hay que conocer la palabra. Y para eso tenemos que estudiar las Escrituras. Y para eso nos tenemos que esforzar para ser transformados cada vez que vamos delante de la palabra. Una iglesia verdadera sabe que no podemos juzgar el corazón ni las intenciones de las personas. La próxima vez que usted tenga una situación con un hermano, usted tiene que estar claro en esto. Usted no puede juzgar el corazón. Usted sí puede juzgar el acto que cometió esa persona, porque a eso sí hemos sido llamados. Yo puedo sí decir, adulteraste, pecaste, robaste, pero no puedo meterme con tu corazón de por qué lo hiciste. Y eso está contemplado en el Evangelio, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la pureza y la santidad de la iglesia. Tenemos que denunciar el pecado de una manera bíblica. Sí, debemos juzgar si hay pecado. Y quiero decirle a ustedes que están sentados escuchando el sermón de esta mañana, que ustedes son responsables de la iglesia. No solamente los líderes, no solamente el pastor, no solamente los servidores. Todos los que estamos aquí somos responsables de cuidar nuestra iglesia. Todos. Porque todos somos parte fundamental de la iglesia. Acompáñame a Mateo 18:15. Y la Biblia te enseña cómo tienes que solucionar cualquier problema. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, que eso va a pasar porque fallamos. Yo seguramente le tengo que haber fallado a usted y usted seguramente me puede haber fallado a mí. Y tenemos que saber esto, que cuando un hermano nos falle, hay formas de proceder. Y la Biblia dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Imagínense los que no juzguéis, no encajan en la Biblia los no juzguéis. Entonces ve y estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿sabes qué? Estás frente a un inconverso. Eso significa gentil y publicano, alguien que no conoce a Cristo. Así funciona la iglesia, así se mantiene pura la iglesia. Así nos cuidamos unos con otros. Hay gente que alguien le hizo algo y nunca fue obediente a la palabra. ¿Qué es lo que hizo? Se llenó de amargura, se llenó de rencor con el hermano, empezó a maquinar en su pensamiento y después hasta que un día se desconecta. Claro, cuando usted tiene una raíz de amargura se desconecta de Cristo, y cuando se desconecta de Cristo no tiene fuerza para enfrentar el pecado y cada vez va a andar más amargado, cada vez va a andar más triste, cada vez va a andar más lejos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien falló,
usted, ya lo vamos a, no me quiero adelantar, pero es que nosotros tenemos que saber cómo proceder contra aquel que peca, porque usted también puede pecar. Entonces, es un boomerang, así como va, vuelve. Ojalá no tuviéramos que usar nunca de esto, pero si nos pasa, si nos toca, hay que ir a hablar con el hermano. ¿Por qué? Porque eso muestra que somos cristianos. El mundo no hace esto, el mundo te crucifica. El mundo tiene un pensamiento que no importa si usted fue un asesino y lo metieron 30 años preso, usted sale y usted sigue siendo un asesino, ex convicto, porque el mundo no perdona. Pero el reino de Dios sí. Cuando usted pidió perdón y recuerda que Cristo perdonó todos sus pecados, entonces usted puede salir como si nunca hubiera pecado, porque Dios restaura, porque Dios perdona. Ese es el ámbito de gobierno en el que vivimos, diferente al ámbito religioso y de este mundo. ¿Cuál elige usted? ¿Dónde quiere vivir? Yo quiero vivir en este, donde yo fallé, pero ¿saben qué? El Señor me dice, no me acuerdo de tu pecado. No me acuerdo de tu pecado. Pero Señor, ¿vos viste lo que yo hice? No me acuerdo de tu pecado, yo te perdoné todos los pecados. Eso no significa que vos puedas hacer lo que se te dé la gana. Pero yo te di mi Espíritu Santo para que ahora te endereces tus veredas y te santifiques y corras la carrera de esta que estamos hablando, que tiene que ver con la santificación. Pablo juzgó el comportamiento de los corintios. La iglesia es un conjunto, así que también todos somos responsables. Mire 1 Corintios 5:1. Pablo le escribe una carta a la iglesia que está en Corinto y le dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había uno que se estaba acostando con la madrastra. Había un pecado sexual en una familia de la iglesia. Y vosotros, le dice Pablo, ustedes están envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjese, eso es juicio. Había que sacarlo porque no se quería arrepentir. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, esa persona, se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Que la iglesia le saca la cobertura. Se excomulga a una persona y la persona queda fuera de la iglesia, porque nosotros estamos guardados y amparados por ser parte de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, que la iglesia me diga, no, Walter, te excomulgamos porque no te arrepentís de tu pecado. Porque no es que Dios no perdone ningún... Dios perdona todos los pecados. El problema con esta persona es que no se quería arrepentir y seguía en esa conducta. Seguía en la misma conducta y la iglesia ya le había advertido y le habían dicho. Nada más que no estaban haciendo nada, porque se ve que habían algunos entre los corintios que decían, no juguéis, no juguéis, ya veremos. Dios es el único que juzga, decían algunos. Entonces Pablo le dice, yo ya lo he juzgado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se ve que era un cristiano el que estaba pecando. Posiblemente era un cristiano el que estaba pecando. Parece que había conocido al Señor. Algunos dicen que no, yo creo que había conocido. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Fíjese por qué Pablo dice esto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros permitimos pecado en nuestra iglesia, el pecado tiene un poder corrosivo, se va como contagiando. Se contagia. Y después te dice, mira, este es mentiroso, el otro también es mentiroso, el otro también miente y todos mienten. ¿Por qué? Porque cuando permitimos levadura, la levadura llena toda la masa. Es por eso que nos tenemos que cuidar. Es por eso que es un acto de irresponsabilidad cuando nosotros no tenemos juicio correcto sobre el pecado en las iglesias. Y lamentablemente, yo ni quiero pensar que seamos una iglesia de centro, de esas que no queremos incomodar a nadie, de que no decimos nada. Por eso muchas iglesias han desaparecido. Mire, la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, pero es contra la iglesia corporativa mundial. Muchas iglesias, congregaciones desaparecieron, se dividieron, se pelearon, el pecado entró, Satanás hizo estragos y destruyó familias completas, gente que después no quiere saber nada ni con Dios. Mire, estamos hablando de algo que es saludable para nosotros. Yo prefiero este sistema, yo no quiero estar allá afuera. El sistema de este mundo. Yo quiero el sistema de Dios, porque si yo entiendo la gracia, la misericordia y el favor que Dios tiene con nosotros, nosotros vamos a vivir guardados y protegidos
como familias, como matrimonios. Yo quiero vivir esto. Esto es lo que necesitamos vivir. Y Pablo pide también que no vayan ante los incrédulos, sino que Dios les ha dado sabiduría para que puedan arreglar sus asuntos internos. ¿Usted sabía que acá tenemos todo lo necesario para gobernar nuestros asuntos internos? Porque en toda iglesia el Señor ha puesto personas de sabiduría. Mire lo que dice 1 Corintios 6:5. Para avergonzarlos les digo, porque no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio y encima se van ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Tremendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no vamos a heredar el reino. O sea, esto va más allá de una iglesita de centro que no quiere incomodar a nadie y el pastor le quiere caer bien a toda la iglesia. No, acá está en juego que nosotros heredemos el reino. ¿Se imagina haber pasado toda la vida en una iglesita de izquierda, de derecha o de centro y un día querer heredar el reino, llegar y que el Señor te diga, no te conozco, viviste como se te dio la gana? Rechazaste mis leyes y quisiste imponer tu propia justicia. Pusieron las reglas que les inventó el pastor, que les inventó un líder, pero ustedes se olvidaron del evangelio. Hay gente que mientras el pastor esté bien con el pastor, siente que Dios los aprueba. No es así. El pastor no conoce tu corazón, el pastor no conoce tus pensamientos, el pastor no conoce tus intenciones y puede que nunca te vea cuando pecas. Así que no es que mientras el pastor esté bien conmigo, no, usted tiene que estar bien con Dios. Nosotros no somos omniscientes. No sabemos cómo es tu vida privada. Yo no sé qué pensás vos cuando te acostás y apoyás tu cabeza en la almohada. Yo no sé eso. Y no tengo por qué saberlo tampoco. Yo soy limitado. Yo puedo, cuando alguien adulteró, hemos disciplinado, le hemos dicho, usted no puede hacer esto. Si se arrepiente, lo hemos restaurado, como ya vamos a ver, porque se restaura cualquier pecado. Pero no podemos jugar con la gracia y convertir las iglesias en un libertinaje. Y si usted sabe, esto es lo más sano que puede haber en una comunidad de fe. Esto es para salud nuestra. Porque el pecado no solamente te desconecta de Dios, el pecado trae muerte, incluso puede traer la muerte física. ¿Sabía eso? ¿Sabía que el pecado puede incluso provocarnos la muerte física? Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte, dice la Escritura. Hay algunos que ya no están, dice ya. Tomaban la mesa del Señor, tomaban la copa como se le daba la gana, venían en pecado, tomaban del pan, se pensaban que era un pancito y un vinito. Y dice, algunos ya están debilitados y otros ya duermen. Se los llevó el Señor. Y hay otros que van a quedar por un tiempo hasta que un día el Señor los pueda juzgar en el juicio final. Lamentablemente hoy, cuando algunos creyentes pecan, ¿qué hacen? Deciden irse de la congregación porque no quieren presentarse frente a una disciplina, no quieren ser disciplinados. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? No, me voy a otra iglesia, allá no me conocen. Acá era un chismoso, mentiroso, me voy allá, nadie sabe, empiezo de cero. Pero yo tengo algo que decirte, Dios no puede ser burlado. Esto cuando viste la gente que le debe, saca fiado de un almacén y ya no le quieren fiar más y tiene un cuentón y se va y no va más, se enoja encima y se va a otro almacén a seguir pidiendo fiado. Así hace la gente con las iglesias. Cuando ya sabe que acá lo confrontan, lo tienen rodeado porque se tiene que arrepentir, prefiere conservar su pecado e irse a otro lugar. Dios no puede ser burlado. Nunca dejes una puerta abierta. Siempre aconsejé a las personas, no dejen puertas abiertas. No dejen situaciones inconclusas. No dejen cabos sueltos, cabos sin atar. No dejen una charla inconclusa porque Dios no puede ser burlado. Estas son las cosas que nos detienen en la vida. Y hay muchas vidas que están detenidas y no arrancan porque tienen un montón de puertas abiertas.
situaciones que no resuelven, charlas que nunca las tuvieron. Tenían que tener una charla con personas, con gente que hirieron, con gente que estafaron, con gente que le hicieron daño y no quieren hablar con esa gente. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy mi propio Dios. Yo no me voy a humillar. Hay gente así. Y como ellos son su propio Dios y no se quieren humillar, no hablan con nadie y no piden perdón nunca y jamás se han humillado. Y el Señor dice, por eso se estanca tu vida física, tu vida económica, tu vida emocional, todo se traba. Por eso tenemos que revisarnos y el arrepentimiento es fundamental para nuestras vidas. El Señor va a empezar a venir, si usted quiere vivir la vida de Cristo, va a venir el Espíritu Santo a hablarte y tal vez te mande a hablar con una persona que no ves hace 20 años y te va a hacer que le pidas perdón. Y te va a hacer que te reconcilies con esa persona. Hay gente que no habla con sus padres hace 20 años, 30 años. Hay gente que está enojado con algún familiar. Hay gente que no se habla con hermanos. Hay gente que está enojado con hermanos de otra iglesia y tiene raíz en su corazón de amargura. Y después nos preguntamos por qué mi vida no arranca, por qué mi vida económica está trabada, porque todo se traba allí. Gente que no se ha arrepentido de sus pecados, que si tuviera la posibilidad los volvería a cometer, porque todavía aman ese pecado. Entonces, mi hermano, por eso cuando los pastores decimos, tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que tener una vida en la palabra, donde la palabra nos pueda transformar. No es leer la palabra para, ya hice el devocional, listo. Ya leí la Biblia hoy día. No. Cuando vamos a la Biblia es para ser transformados. Si no, ni vayamos a la Biblia. 1 Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Hermano, usted tiene pastores y líderes donde usted puede acudir si tiene un problema con otra persona. ¿O acaso no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sabe qué vamos a hacer nosotros? Vamos a juzgar a este mundo. Claro, porque vamos a ser perfectos cuando el Señor nos lleve. Vamos a ayudar al Señor a juzgar a las naciones de la tierra. La Biblia dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hermanos, si hay una pelea entre dos hermanos, se nos manda que juzguemos la situación. Y ustedes, como miembros responsables de una iglesia local, tienen que ir delante de un pastor y decir, pastor, mire, estamos peleados, necesitamos un juez en el medio que nos ayude. Ayúdenos, pastor. Así funciona la iglesia. No queremos molestar al pastor, no queremos molestar al hermano, no me quiero molestar yo, no queremos incomodar a nadie. ¿Y sabe qué hace la gente? Se traga los problemas, y ahí están estancados en su vida espiritual. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No somos dignos, pero a él le ha placido que la iglesia un día va a juzgar a los ángeles, porque él no perfeccionó a los ángeles, él perfeccionó al hombre. Y murió por el hombre y derramó sangre por el hombre. Así que el pecado de esos ángeles que pecaron cuando los días de Noé, cuando engendraron a las mujeres de la tierra y no guardaron la dignidad y traicionaron el trono de Dios, a esos ángeles vamos a ayudar al Señor a juzgar. Así que, mi hermano, tenemos que ser gente sabia ahora que tenemos vida, ahora que podemos pensar, ahora que el Señor nos da la oportunidad a través del Evangelio. Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Se da cuenta lo ridículo que suena cuando alguien dice no juzguéis? Porque solo Dios puede juzgar. Eso es de gente que no estudió la palabra. Y encima no estudiamos la palabra y queremos corregir a otros. Cuando nosotros como pastores corregimos una falsa doctrina, sobre todo en las redes sociales, eso es una mentira. Salta todo el mundo, no juzguéis. ¿Usted quién es para juzgar? Y se levanta un montón de gente. Eso es la ignorancia que habita en este mundo. Vuelvo a recalcar, se nos ha dado la potestad de juzgar lo externo, mas no lo interno. ¿Qué podemos juzgar? Las deudas de la gente, los conflictos, las peleas, las murmuraciones, los pecados sexuales, las falsas doctrinas, todo eso lo podemos juzgar. Una de las razones que Jesús nos da para no juzgar el corazón o las intenciones es Mateo 7:2, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís van a ser medidos. Bueno, la pregunta es cómo se debe juzgar al hermano. Nosotros al juzgar una acción de un hermano debemos hacerlo con misericordia, pensando que con el mismo juicio que nosotros vamos a juzgar a esa persona, vamos a ser juzgados el día de mañana. Esto es un pequeño entrenamiento, un mini entrenamiento de cómo hacerlo. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, todos vamos a vivir esto en la iglesia. A usted le conviene entenderlo, porque en algún momento alguien te va a fallar, alguien te puede ofender, o vos vas a ofender a alguien, y tenemos que saber cómo se arreglan las cosas. Porque nosotros nos amamos y amamos a todos, y no queremos que nadie se pierda, que nadie quede fuera de la congregación por una pelea con un hermano. Ese es el mandato que tenemos los pastores. Por eso se le fue una oveja, dejó las 99 y fue a buscar esa oveja. Por supuesto, cuando es oveja, cuando es cabrito, usted déjelo que se vaya. Pero si es oveja, la tiene que ir a buscar y la tiene que traer. Pablo nos dice cómo debe ser esa actitud del que descubre el pecado, porque puede pasar que un día vos descubras una falta ajena. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, así funciona la iglesia, con espíritu de mansedumbre. Lamentablemente la mayoría no quiere vivir la incomodidad de la exhortación o tener que exhortar, y por eso se permiten tantas faltas de respeto, actitudes irreverentes. Cualquiera puede acusar a otro y no seguir los canales correctos. Eso degrada a la iglesia y un día vamos a tener que rendir cuentas. ¿Cualquiera puede juzgar un asunto? No, hay que ser maduro. Tenemos que ser maduros para juzgar un asunto. El juzgar dentro de una congregación no se les es dado a un neófito, a un recién plantado, a una persona nueva. ¿Qué tiene que hacer la persona nueva? Si es ofendida por alguien de una forma que requiere, tiene que ir a sus pastores y a sus líderes. Entonces este es el sistema que preserva a la iglesia local. Es como nuestro sistema inmune, ¿vio? El sistema inmune que tenemos en el cuerpo, esto es lo mismo para la iglesia. Y sabe que si usted ama a Cristo, usted ama a la iglesia. No hay tal cosa como yo amo a Dios, pero a mí con la iglesia no. No. Si usted ama a Cristo, ama a la iglesia, porque el cuerpo. ¿Cuántos aman la cabeza de su esposa y el cuerpo no? No. Usted la ama toda, a su esposa o a su esposo. Bueno, la iglesia es lo mismo. No puede amar la cabeza y no me interesa el cuerpo, que es la iglesia. No, amamos al cuerpo, amamos a la cabeza y amamos su palabra. Tiene que amar la palabra del Señor. 1 Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, mis hermanos, para ir cerrando, lo que Pablo está diciendo es que con la misma rigidez o con la misma gracia y las formas que utilicemos con nuestros hermanos, eso se va a utilizar para con nosotros. Póngase a pensar, la gente que dice: a mí nadie me quiere, a mí todos me tratan mal. Póngase a pensar usted qué sembró, cómo usted trató al que pecó, cómo usted trató a los demás, cómo usted fue con las demás personas. Y usted se va a dar cuenta si realmente está cosechando lo que sembró o el Señor está tratando con su vida. Quiero adelantar un poquito y leer lo que Jesús dice, que nosotros tenemos que asegurarnos que no tenemos el mismo pecado que estamos juzgando. Vamos a la parte final, Mateo 7:3, 4 y 5, dice: ¿y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto también pone un filtro. Porque si yo estoy viendo que el otro hermano está pecando y yo tengo el mismo pecado, yo no tengo autoridad para ir a exhortar a esa persona o a decirle que se está equivocando. De ahí él saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Eso es lo que enseña Jesús. A veces tenemos una viga, tenemos el mismo pecado y queremos verle los pecados a los otros y andamos señalando a otras personas. Los fariseos eran así, tenían una viga, pero ellos veían a la adúltera, veían al mentiroso, y siempre andaban condenando. Mi hermano, esto es lo que destruye una iglesia. Siempre recuerdo un pastor de los años 80 que denunció a otro pastor por el mismo pecado que él tenía. Y él lo tenía oculto y el Señor lo sacó a la luz. El caso fue muy conocido hasta el día de hoy. Se usa su apellido para mofarse de algunos cristianos. Mire, mi hermano, Dios no va a negociar con el pecado. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando cometió ese pecado y ese asesinato, Dios lo expuso y vino las consecuencias. Moisés fue el profeta más grande que tuvo Israel. Sin embargo, cuando él no santificó al Señor,
Moisés no entró a la tierra prometida. El pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y Pablo nos va a decir lo siguiente en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? Sácate la viga de tu ojo, porque necesito que vos ayudes al otro a sacar la paja del ojo ajeno, pero tienes que sacarte la viga de tu ojo. No seas hipócrita, no puedes andar diciendo que el otro es un murmurador cuando tú también murmuras. No puedes decir que el otro es un adúltero cuando usted también adultera. No podemos hacer eso. Eso es lo que dice Jesús. Y excepto que alguien peque contra usted en algunas cuestiones menores, la mayoría de los asuntos son tratados por las autoridades de la iglesia. Por los pastores, los consejos de ancianos, por los hermanos más maduros. Comúnmente todo eso se trata en el gobierno de la iglesia. Así que también descanse. Eso no significa que usted no pueda exhortar a un hermano cuando el hermano lo trató mal o hubo una situación allí que usted tenga que arreglar. Comúnmente aconsejamos que se hable con los pastores para que tengamos una iglesia que sana. El fin de esto es que cuidemos nuestra iglesia local y que sigamos teniendo una iglesia de paz. Porque creo que dentro de todos los errores que todos tenemos una iglesia de paz. Creo que nos da gusto congregarnos, estar, compartir unos con otros. Cuidemos lo que tenemos, porque no importa si somos 1000 miembros o 100 miembros. Lo importante es cómo hemos sido de responsables con lo que el Señor nos dio. Amén. Bien, póngase de pie.